segundo bloque y tenemos aquí en el estudio la compañía de Daniel Molina. ¿Escuchás los aplausos? Porque sí, está así los... Salí a la calle. Tremendo. ¿Qué haces, Daniel? Qué lindo que pudiste venir. No, muchas gracias a vos, la verdad que... Por favor. Me encantó. No, escúchame, ¿de dónde venís, por ejemplo? Bueno, vamos a ir de tema, pero... No, por favor. Vengo del Bajo Flores, yo los lunes hasta ahora doy clase a la policía de la ciudad. Mira, qué experiencia, ¿no? Es una experiencia espectacular. Fascinante, sí, fascinante. Sí. Yo estuve una vez allí. A Donde vos das clase. ¿Alguna charla? Di una charla a 700 ingresantes, que me imagino que son tus alumnos. Ahora sí, 130 tengo. ¿Y hay contacto? Sí. Mira, hoy terminé de tomar el examen, la próxima clase doy las notas y después vienen las vacaciones de invierno y termina el cuatrimestre. Y me pasa en general, pero esta vez me emocioné porque creo que este año, todavía no estoy seguro, pero por ahí es el último. Y se pararon los chicos y me aplaudieron y todos a abrazarme. Y voy a decir... Digamos que vos también sos profesor, yo soy profesor en la UBA, en todos lados, y que los alumnos te demuestren afecto y demás, y estos son los chicos que van a ser los policías en la calle, que están muy mal vistos por la gente progre, que creen que son los enemigos totales, y qué sé yo, y hay muchos chicos y chicas ahí con la mejor onda. Con la mejor onda. Yo creo que la policía tendría que encontrar alguna forma de que la gente la conozca más y menos en el lado feo que la gente la conoce, digamos. Claro, ¿qué das clase de qué? Yo doy técnicas de comunicación y teoría de la comunicación, y entonces a veces vimos Charles Peirce, yo le meto Nietzsche a todo, y McLuhan, y que yo que a veces no está en el programa, y por ejemplo el otro día paso por Plaza San Martín y me llaman dos policías y me dicen, ¿se acuerdan de nosotros? La verdad es que no me acuerdo porque tuve 2000 alumnos, ¿viste qué te pasa? Que ellos te ven a vos, pero vos no ves a todos. Y me dice, me acuerdo que usted me habló de McLuhan y me leí La Aldea Global. Mirá vos. Policía, ¿viste? Que increíble. Ojo, no todos hacen eso, está claro. No, yo me acuerdo cuando di la clase que la mitad se dormía y la mitad me daban bola, pero era como muy notoria la bipolaridad, digamos. Es que muchas veces pasa, y sobre todo cuando entra el año, porque los chicos los levantan a las 5 de la mañana, y desde las 5 hasta que nosotros damos clase, que son 2, 3 de la tarde en adelante, los tienen bailando, haciendo tiros, saltando vallas. ¿Vos creés que, ya siendo docente de futuros policías, vos creés que tiene algún tipo de resolución el tema de la policía o hay un límite estructural, digo? Porque no, yo soy es más, soy optimista hasta cierto punto, porque creo que en el futuro más fácil que tengamos Robocop que estos chicos. O sea, parece que estas son las últimas generaciones humanas que estamos formando para que luego vamos a tener, o sea, ya hay en Singapur Robocop. O sea sí, ya hay, viste, así como hay policías mecánicos. Policías mecánicos, robot policías. Y inflexibles. Porque como es la ley de Singapur, por otro lado, vos te das un chicle al piso y vas preso. Claro. Y te cobran una multa de $100 por tirar el chicle, pero mientras tanto tenés que estar 12 horas detenido. Y el Robocop, digamos, con este policía o te cobra una coima o te dice, bueno, no tires siempre o no tires siempre chicle, o no sea pelotudo, pero es humano. Pero con el Robocop te mete en cana por tirar un chicle, ¿viste? Claro. O sea, nosotros vamos a extrañar a la policía. No, bueno, es cierto que hay un costado humano que provoca lo ambiguo, ¿no? Esto que decís vos, lo negociable, digamos, y que ante la robotización negativa, porque ya vamos a hablar de tu lectura del futuro también, me parece que todavía da algún resquicio, pero te quiero preguntar algo. Bueno, en tu libro estamos hablando de autoayuda para snobs, diálogos en una cafetería moderna, que editó Paidós. Bellísimo libro, Daniel, felicitarte. Sé de mucha gente que también lo leyó, y como que aparte salió el Daniel Molina de estos últimos años acá, ¿no? El más tuitero, también el que cambia también una forma, me parece, de un vocabulario. Hay como un lenguaje diferente al ensayista académico de otros tiempos. Yo traté que el libro fluyera y que fuera absolutamente para cualquiera. Eso se nota, que sea para cualquiera, pero que implica también un esfuerzo reflexivo. Bueno, o sea, porque sí, y eso se nota. Mi cualquiera es el cualquiera de Chesterton, que decía, o sea, escribo libros para cualquiera que quiera leer libros. Claro, porque si porque
¿entendés? O sea, es un lector de libros, ya es un piso. O sea, cuando hay un lector de libros, alguien que quiere leer un libro, por ejemplo, alguien que va a una charla tuya, a una reflexión, ya es alguien que está interesado en la filosofía, aunque sea mínimamente, y aunque nunca haya leído 2 líneas, pero ya tiene un interés que una disposición. Una disposición. Un estar abierto. Un estar abierto. Bueno. Yo creo que tu libro genera eso, porque va yendo de un tema a otro y con una fluencia, como decís vos, y una fruición aparte. Hay mucho placer en la lectura. Pero quería detenerme, ya que hablamos de la policía, en la parte que hablas de cuando estuviste preso. ¿De alguna manera conectás ambas experiencias o pasó tanto el tiempo que una experiencia, porque vos podés recordarnos, estuviste preso en la época de la dictadura, ¿no? Mira, yo escuchaba recién tu editorial y muchas veces hemos hablado de esto, incluso cuando invité a mi programa de televisión, etcétera, de la memoria, cómo uno reconstruye el pasado. Cada vez, digamos, cuando yo salí en libertad, 1 de cada 3 años que había estado de vida, había estado preso. De cada 3 minutos, 1 en la cárcel, digamos, de vida. Ahora, por suerte, ya es 1 de cada 6. Eso quiere decir que envejecí mucho. Y también pasaron, digamos, o sea, cuando yo salí tenía 30 años y ahora tengo 60. O sea, pasaron 30 años y también se va desdibujando. El problema que me pasa con el tiempo es que muchas veces tengo 15 años en la cabeza y al minuto siguiente tengo 84. Nunca tengo del todo 60. Es una cosa muy horrible eso. Claro. Ese desajuste. Pero, digamos, yo tuve mucha experiencia con respecto a lo que podríamos llamar todo el dispositivo de la represión. Desde primero, luchar contra la represión, ir preso por haber luchado contra la represión, estar 10 años casi preso, y luego, por una propuesta mía, el Centro Cultural de la UBA, que es el Rojas, hicimos el Centro Cultural y cátedras y UBA 22, que es UBA en la cárcel, estuvo muy ligada al Rojas. Entonces yo fui como profesor, primero de UBA 22, y fui como profesor y generador de cursos de arte para los alumnos de la cárcel. Te voy a contar una anécdota. Entonces fui como profesor, y entonces entré a Devoto, al mismo pabellón que yo había estado preso, y a dar clases. ¿Estuviste preso, perdóname, de qué año a qué año? Y yo caí en el año 74, poco después que asumió Isabelita. Ahora viste que se cumplió la muerte de Perón, el sábado. El 1 de julio. Bueno, unos meses después, Isabelita declaró el estado de sitio, yo estaba haciendo servicio militar, un chico que había militado conmigo lo torturaron y me cantó a mí, y a él lo torturaron buscándole una causa que no existía, y yo caí por una causa que no existía, más que porque él me conocía. Fuimos presos, nos hicieron un consejo de guerra y así estuvimos hasta una semana antes que suba Alfonsín. Es decir, todo el gobierno de Isabelita y toda la dictadura, menos una semana, y fueron 9 años y pico. Yo digo 10 para redondear, algunos así que exagerado, bueno, faltaban unos meses. Es más, yo tenía 20 años, estaba por cumplir 21, pero tenía todavía 20, y salí una semana después de cumplir los 30. O sea que los 20 años estuve entero adentro. Ibas a contarme una anécdota. Y entonces, bueno, yo entraba a Devoto y te llevaba casi 20 minutos pasar todos los controles, y eso que todo, pase profe, bueno, que yo eras amigo ahora de los guardias, porque venías a trabajar con ellos, ¿no? Y estaba bien vista la uva y qué sé yo, todo bien. Pero había que pasar un control bajo otro control, así. Llegaba y una vez, una de las tareas que di, porque estaba explicando Foucault y el encierro a los presos, hizo que ellos cuestionaran y miraran a través de su experiencia, y yo quería que escribieran historias de vida. Y me dice, yo no tengo nada para contar, dice un preso. Y yo digo, no puede ser que vos estás acá adentro, algo para contar tenés, de tu vida. Entonces le digo, por ejemplo, era un chico divino, tendría 28 años, pero era hermosísimo. Si salía a la calle hubiera sido un gran modelo de tapa de revista. Y le digo, por ejemplo, vos tenés un ojo de color verde y un ojo marrón. Y me dice, el ojo marrón es de vidrio. ¿Cómo un ojo marrón es de vidrio? Entonces me dice, sí, yo siempre estaba en la droga y vivía sin saber nada. Dice, estaba tan drogado, y cuando se me pasaba un poco de lo que no tenía, me emborrachaba hasta caerme desmayado. Y mi mamá y mi hermana, que vivían conmigo, siempre me decían que saliera de eso, qué sé yo. Y yo no pude salir. Y entonces le digo, me dice, y bueno, un día volví, vi que mi vieja me había dicho, yo me puse a gritar enojado y me fui a dormir. Y cuando me levanté no me podía separar las manos del cuerpo porque estaban pegadas. Y estaba todo manchado de sangre en la habitación. Y mis manos estaban pegadas, tenía los dedos pegados. Y miré y era una cosa negra, como si fuera petróleo, y me dio asco. Y después olí y era sangre. Y bajo y había matado y despedazado a la madre y a la hermana. Entonces cuando vio eso,
ya lúcido, ya después de haber dormido, se arrancó los ojos, se arrancó un ojo, se quiso arrancar los dos, tipo Edipo, pero te juro, lo que te estoy contando es absolutamente cierto. Hablamos de la persona que dijo que no tenía nada que contar, y yo le dije, mira, digo, ¿te das cuenta que lo que me contaste? Me dice, no, nunca lo había podido contar. Me dice, recién ahora lo conté. Y digo, bueno, yo creo que ustedes tienen que contar eso, porque como decís vos, nunca lo pudiste contar. Por eso tenés 30 años de condena, tiene 30 años de condena, porque viste, agrada por el vínculo. Aparte, son todos pobres y ninguno tiene abogado, nada, etcétera. Bueno, nada, nunca más va a salir, etcétera. Los tratan más que pésimo. Y entonces, agarró y empezó a escribir ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo hice un año solo de profesor en la cárcel porque la verdad era una forma mía de devolución a la sociedad y qué sé yo, dije, bueno, trabajar con el preso, pero era la verdad que era muy, muy duro. Y cuando me ofrecieron ir a la policía, yo primero dudé. Y después dije, siempre estamos puteando que a los policías los forman los nazis, que los forman fachos, qué sé yo. Yo acuerdo, ahora me están diciendo a mí, venía a dar vos clase, hablarle vos de Nietzsche, hablarle vos de la libertad, hablarle de esto, qué sé yo, y después vas a decir que no. Bueno, ya hay 1000 policías en la calle que fueron alumnos míos. Y que estudiaron Nietzsche. Algo les quedó. A mí me reputearon cuando fui a dar esa charla porque la hice circular en las redes. Sí. Yo fui a explicar la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Y ellos eran los guardianes de la caverna. Claramente. Pero me pareció fascinante lo que se provoca. Pero a ver, te hago una pregunta sobre algo que te escuché recién que me encantó. Les recuerdo que estamos hablando con Daniel Molina, que tiene 60 años, como dice él, y en su biografía parece que es escritor y crítico cultural, da muchos cursos. Ahora nos va a contar un curso sobre Borges que va a empezar. Ha tenido programas de televisión en el canal de la ciudad. Bueno, escribe en un montón de lados. Y lo suyo, entre otras cosas, es la literatura, evidentemente. Entonces, yo siempre... a mí me pasa esto con la filosofía y te quiero trasladar la pregunta a la literatura. ¿Todos somos potenciales escritores? Bueno, yo te diría que mi religión es derridiana. Empecé siendo derridiano, leí de la gramatología en el 74 cuando Abel Barco la estaba terminando de traducir. Qué lindo. Justo fui ahí preso y fue mi primer libro que me dejaron entrar después de mucho pelear de la gramatología y la tuve como mi Biblia. La Biblia. En la cárcel todos tienen una Biblia, yo tenía de la gramatología de prisión en prisión. O sea que creo que la escritura es lo que nos hace humanos. Aunque alguien nunca escriba nada, increíble, digamos, en el sentido tradicional de hacer una pequeña obrita sobre papel, ¿no? Pero aún así yo creo que, incluso cuando nosotros rearmamos nuestros recuerdos, cuando le contamos, tratamos de mentirle a otro para que nos quiera y nos dé su amor y seducir a alguien, estamos creando relatos y estamos escribiendo. Estamos escribiendo. Me encantó. Quiero leer algunas, acá Mariana, nuestra productora, hizo una selección de frases tuyas del libro. Ajá. ¿Te interesa saber qué cosas resaltan Por otros favor, de lo que vos escribiste? Yo creo que el libro se termina en la recepción. Y ahora que mucha gente por Twitter me dice, estoy leyendo tu libro, me gustó tal cosa, ¿por qué dijiste esto otro? Y empiezo a ver las lecturas del otro. Y creo que el lector a mí me enriquece. Realmente suena a cliché, pero realmente cuando uno escribe un libro, lo más maravilloso es ver la recepción, ver la lectura. El libro, aparte el libro se disuelve en las diferentes interpretaciones que el receptor genera. El libro es diálogo, sí. Es una, como decía Blanchot, una conversación infinita. Una conversación infinita. Algo que nunca termina. Imagínate que ahora volviera Cervantes a la vida y le decimos lo que pensamos del Quijote, no lo podrían imaginar. No, ese no es mi libro. Ese no es mi libro. Claro, yo no escribí eso. Bueno, hay una experiencia que se parece a la muerte, es la prisión. Sí. Dice Daniel Molina. Dice, me gustaría que este libro fuera leído al azar. Un I Ching para escépticos, una cábala para ateos, un libro para analfabetos. Mi deseo es ser tu oxímoron privado. Sí. Hermoso. Los griegos inventaron la tragedia para pensar la vida política sin someterse al instante. Todavía hoy es la posición más lúcida. Sí. Bueno, aprovecho y te pregunto un poco sobre política porque le quiero contar a nuestros oyentes que Daniel Molina lo encuentran en Twitter con @rayovirtual, y Daniel ha estado más de una vez con sus opiniones, digamos, contundentes. Sos un opinador contundente. Soy un opinador. Contundente, porque podrías... Yo soy más light, ¿viste? O sea, no me comprometo tanto por ahí en cuestiones de coyuntura. Vos vas con los botines de punta y te pregunto, digo, ¿no sentís que a veces como es un poco
poco menos o te gusta porque generás unos conflictos, la gente te putea, otros te defienden a muerte, te has peleado con medio mundo, pero digo, tomás partido, digo, con algunos personajes de la política decís, ¿cómo le puede creer la gente a, por ejemplo, lo digo, ¿no? A Lilita Carrió? No, para mí Lilita es lo peor que existe en la política. Bueno, en el libro pongo, yo digo que a mí no me gusta hablar de gente, pongo a Lilita o cuando hablo de la nata, porque son dos signos, son dos símbolos de época. Funciones. Son signos de época, entonces estoy criticando esa moralina política que es mostrarse, nosotros somos el bando de los buenos, el que no está con nosotros es el bando de los malos, hay que destruirlo, que es el eje del pensamiento fascista, ¿no? Presentándose como angélico. Todo lo angélico a mí me da pavor porque es lo que crea Inquisición. O sea, nosotros somos los ángeles, venimos a la tierra a prender fuego a todos los que no son ángeles como nosotros, y eso me parece que está en la base y en el núcleo ígneo de Lilita. Yo a ella, viste, la veo, o sea, no solamente está anaranjada y demás, sino que la veo como una llama, que todo lo que toca lo quema, digamos, como el ángel exterminador. Tremendo. Y entonces pero te molesta eso, la moralización. La moralización de la vida política. La vida política es una lucha de intereses entre, digamos, los pobres tienen derecho a comer todos los días o no, hay que crear un clima de negocios o no, porque también yo en ese aspecto, en economía, soy bastante más liberal que cualquier peronista, nunca voté al peronismo, por ejemplo, pero a la vez creo que hay que hacer redes de contención. Vos no podés agarrar y decir, bueno, los chicos que tenían el Progresar, ahora les saco el Progresar y la gente vivía de eso, o no le puede comprar más los libros. O sea, vos no podés agarrar y sacar una red de contención donde estás creando mucho dolor, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces digamos, parece que en la política hay que discutir muchas cosas y yo está ese verso de Whitman que yo pongo al comienzo de mi libro y que está en mi Twitter, en mi perfil, que dice... El de las contradicciones. Claro, me dicen que me contradigo, sí, ¿y qué? Digo, yo contengo multitudes, ¿no es cierto? Soy inmenso. Y yo creo que soy contradictorio. Creo que todos los seres humanos somos contradictorios. La diferencia es que algunos, como Whitman, y yo ejemplo de él, digamos, asumimos la contradicción. Y potenciamos las tensiones, ¿no? Y potenciamos, y de golpe decimos, y bueno, sí, yo quiero, por ejemplo, que la economía sea bárbara, que haya muchas inversiones, pero también quiero que los pobres coman. Entonces, bueno, vamos a pelear hasta qué lugar podemos hacer dos cosas que sé que llega a un punto que pueden llegar a ser muy contradictorias, por ejemplo, para discutir ese tema de política. Igual, hay temas que son muy específicos, que yo no me voy a poner a discutir la política fiscal, por ejemplo, porque no sé... Pero en Twitter... Todo el mundo discute... No, todos discutimos todos, pero quiero decirte, hay temas que tienen que ver con la libertad humana, con el desprecio al otro. Por ejemplo, yo no soy kirchnerista, nunca voté a Cristina Kirchner, ni a Néstor Kirchner, y sin embargo respeto absolutamente que se le permita expresarse, hacer y decir, y que mientras no se la condene, no se la... por ejemplo, veo una idea como, yo digo, por ejemplo, Cristina estuvo bien en tal cosa, y me dice, ¿cómo una tipa que se robó el país? Bueno, cuando vaya presa por robarse el país... Pero yo te quiero preguntar esto, porque aparte me interesa personalmente. ¿Por qué la necesidad, tengo una pregunta sobre lo vocacional en realidad, ¿por qué la necesidad de expresarte en las redes y tan abiertamente, como que sos muy transparente? Sí, bueno, entonces ahora un poco menos, porque también me agotó un poco, la violencia me agotó. Yo siempre digo que Twitter es el cerebro colectivo de nuestra época, me parece maravilloso, pero hay neuronas que son imbéciles, ¿no? Y en realidad lo genial del cerebro y de Twitter es la sinapsis, entrar en contacto. Yo a vos, por ejemplo, te conocí por Twitter, a Santiago Bilinqui, por ejemplo, el programa Los Futuristas, donde yo te invité y te hablamos de futuro y todo lo demás, empezó Santiago Bilinqui haciendo un elogio al futuro y terminamos con vos haciendo una crítica al futuro, ¿no? Y casi todas las personas que participaron del programa, yo no las vi por primera vez en Twitter. En Twitter, pero quiero decirte, cuando a vos te vi en persona, nunca antes te había visto. No, es cierto. O sea, te vi el día que hicimos... Yo a vos sí, porque vos eras Daniel Molina, yo me acuerdo cuando era chico, estabas en el Rojas, generabas un respeto sacro. A mí, cuando me escribiste y me invitaste, dije, me invitó Daniel Molina. Bueno, ya viste, yo te quería hablar, porque nunca había estado con vos tomando un café, y recién hicimos eso el programa. Entonces, hay que decir, Twitter me permitió
Y esto estamos hablando de Buenos Aires. También hablé con el tipo que decodificó el genoma humano en mi inglés horrible, que es Yo Tarzan, tú Shane. Le mandé varios tweets diciendo que conocía su investigación, porque una amiga mía que es investigadora había trabajado con él. Entonces todo él lo felicitaba, y a que aprovechaba tener Twitter. Él me respondió y miró mi perfil y me dijo, tenés el doble de seguidores que yo, por ejemplo. Mirá, ¿no? Pero mi pregunta es esta, ¿por qué hace falta contestarle? ¿Viste cuando te putean, no sé qué? ¿Vos te tomás el trabajo de contestarle a todos? No, ahora trato de contestarle a aquellos con los que tengo algún mínimo diálogo, o veo que por lo menos me sigue y que me siguió bastante, ¿no? Que, por ejemplo, suponete que ahora en este momento hay 15 personas que le está gustando lo que estamos charlando, me sigue y te escriben. Y me escriben y qué sé yo, todo bien. Pero, por ejemplo, mañana, como no conocen mis tweets ni mi forma de pensar ni todo esto, que soy contradictorio, se creen que es un chiste y que no es cierto, claro. Y mañana ven que por ahí digo, me parece bien que Macri saca tal cosa que yo, y me dicen, hijo de puta, debe morir, qué sé yo, no, y por más que me sigan y todo, le digo, o sea, o al revés, o por ejemplo, viste, claro, por ejemplo, quiero opinar lo que se me canta el orto. Fui a Radio Mitre, me empezaron a seguir montones de lanatistas, ¿no? Sí. Yo, porque, y todo lo demás, me encanta lo que dijiste, que yo, odias a Lilita, Lilita es nuestro Dios, ella es la... Y me empezaron a putear. Hacías una columna hermosa con Gustavo Silvestre, me acuerdo. Sí. ¿Ya no? No, bueno, estaba en Radio del Plata, yo estuve con mucha ocupación ahí, Radio del Plata estaba con muy poca gana de pagar, y todo lo demás, entonces hablamos con él Gato, que bueno, la verdad que yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana y todo gratis. Era un momento, y aparte tenía días como hoy, por ejemplo, que termina a las 11 de la noche, y yo ya soy viejito para levantarme a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche todos los días. Entonces dije, quedamos ahí, no sé, la verdad que me dio mucha pena porque tenía muy buena repercusión. Estaba muy bueno, él un tiempo después se fue. Sí, ahora está Radio 10, 10, etcétera. O sea, pero se te oye muy bien en radio. A mí me gustaría hacer radio, pero bueno, no sé cómo hacer un programa de radio, pero me gustaría hacer radio. Hablamos con Daniel Molina, Autoayuda para Snob, su libro, Diálogos en una cafetería moderna. La tapa está increíble, el diseño, esta especie de parodia de Starbucks. Pues es que está muy bien. Siempre me olvido el nombre y tendría que tenerlo ahí abierto. ¿Del diseñador? Pero era el chico que diseñó durante los primeros 10, 15 años Los Irrecuptibles. Claro. Y bueno, entonces es un gran diseñador, que viste que tiene mucho de rock, ¿no? Mucho de futuro rock, digamos. Puesto ahí, y cuando mostró los 3 diseños posibles de tapa, nos costó mucho elegir porque los 3 eran muy lindos, pero este nos pareció. Está buenísimo. Hablábamos también de Los Futuristas, que es uno de los programas que hizo. Me quiero detener, yo sé que hay más programas, acá los tengo, espera que no quiero meter la pata. Buena Vida, Mañana es el otro día, bueno. Tal cual, pero en la televisión. La verdad que Los Futuristas yo creo que generó un impacto. Queremos compartir con la audiencia, tenemos 2 minutos y medio de una selección de distintos programas para que sepa la audiencia qué es lo que hacías. ¿Te parece, Daniel? ¿Lo escuchamos, Laura? Consumir nos provoca tanto alegría como desasosiego. Accedemos a algo que queríamos, pero a la vez comprobamos que una vez logrado deja de interesarnos. ¿Qué nos provoca realmente la felicidad? El futuro siempre se pensó a partir del presente. Es imposible para nosotros pensar ningún futuro que no salga de algún aspecto del presente. Hoy, alguien que no tenga ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni pueda ser encontrado googleando, no existe. El artista es creativo en un ámbito y en un dominio. Es decir, también es creativa una madre cuando se le ocurre soluciones para sus hijos inusitadas, y son ámbitos como que parecen mucho más mundanos, pero quizás son mucho más trascendentes de la creatividad. Los medios, como dice McLuhan, también los medios tecnológicos, no solo, digamos, cambian nuestro entorno, sino que cambian nuestra percepción del entorno. Y las viejas tecnologías nos hacen que todavía no nos imaginemos cuánto está cambiando nuestro entorno. A veces un cazador de tendencias dice, bueno, voy a ir al distrito de moda para cazar la tendencia. Yo, por ejemplo, aprendo más viendo si hay un grupo de chicos tomando un colegio, o viendo cómo se visten para sus oficios en otras culturas determinados artesanos o obreros. Las redes sociales mejoran la capacidad de comunicación, maximizan. Ahora, para todo el mundo, y no, la verdad que para todo el mundo no. El capitalismo tal y como lo conocemos va a mutar, seguramente va a mutar. Y el arte va a quedar ahí, en cómo yo puedo crear un valor que no me lo copien. Ese va a ser el desafío de crear valor en el futuro. En apenas un par de siglos, las ciudades se transformaron en los lugares en los que vivimos la mayoría de las personas. Ese cambio fue tan vertiginoso y tan radical que aún no sabemos bien
¿qué consecuencias tendrá? Quizás Internet sea por ahora una gran burbuja en la que estamos viviendo un microclima, digamos, un clima de 140 caracteres. Un barrio cerrado, una torre country. El problema es qué tipo de vida colectiva plantean. Y justamente lo que está cortado es poder pensar en esos imaginarios colectivos. Uno de los experimentos en los que está trabajando en este momento Craig Venter es en diseñar una alga modificada artificialmente que tenga un metabolismo tal que absorba dióxido de carbono del aire y excrete hidrocarburos, es decir, una alga que solucione, absorba gases de efecto invernadero y excrete nafta. Cada vez más los imaginarios son muy fragmentados y se hace muy difícil pensar en una ciudad compartida. Sí, vos te vas siempre por las ramas. Igual no importa, va a costar un poco de editar esto. Che, impresionante escuchar tantos programas con gente tan interesante. Escuchábamos a Adrián Gorelick, arquitecto, a Tomás Balmaceda, el famoso bloguero, Mariano Sigman, Anita Torrejón, hasta Martín Tetaz, escuchábamos. Martín Tetaz. Sí, y Santiago Bilinkis. Uno de los programas más, casi más golpeó, ¿no? Porque y hay mucha gente que, por ejemplo, al revés, muchos amigos que son kirchneristas, además me dicen, ¿cómo cambió tanto? En realidad no cambió tanto, no estábamos hablando de política y la lucha permanente todos los días, sino que estamos hablando de qué está pasando en la economía a nivel global, de las tendencias que vinieron en los últimos 20 años y hacia dónde va la economía global, fuera de contexto de la guerra argentina, de la grieta famosa, y entonces en ese contexto muestra que Martín Tetaz es alguien que es bárbaro y con el cual vos podés coincidir y no podés coincidir a lo mejor cuando defiende la política económica de Total. Macri, ¿no? Vos sos, digo, y después de escuchar esta selección, vos sos muy optimista con el futuro. Sí. Yo soy más hippie, más apocalíptico, pero ojo, no con la tecnología. Yo creo que coincidimos que la tecnología transforma lo humano. En ese sentido estamos de acuerdo, pero yo veo un mundo cada vez más hecho mierda. Vos ves un mundo con mayores posibilidades, no que no esté hecho mierda, pero sí que al mismo tiempo brinda mayores posibilidades. Brinda mayores posibilidades. Hay un problema con el futuro, y es que cada día que pasa, cada uno de nosotros, incluso desde el más joven, va siendo más viejo. Y entonces eso es una cagada envejecer. Ese es el problema del futuro. En realidad, por ejemplo, si yo veo el futuro, digo, de acá a 20 años, lo más probable es que muchos de los chicos que hoy están siendo mis alumnos y que tienen 22 años van a tener 42, poner esto, ya va a ser gente muy joven, maduros, jóvenes. Tremendo. Me está doliendo. Los chicos que hoy están naciendo van a tener 20 años, etcétera. Pues yo si estoy vivo, que va a ser bastante difícil, voy a tener 82 años. Claro. Entonces por más que se pare el envejecimiento, haya muchas más soluciones, yo puedo hacer algún grado de gimnasia védica, no sé cuál, dentro de 20 años a lo mejor, tener 82 es bastante más duro que tener 62, que tener cuando tuve 42, que cuando tuve 22, que cuando tuve 12. Claro. Entonces, ese es un poco lo que nos pasa hacia el futuro, que podemos ver que muchas cosas mejoran, pero realmente, vos fijate las cifras en todo el planeta, de el hambre, el acceso a la comida, la educación, la cantidad de tiempo que vivimos, etcétera, y en los últimos 2 siglos ha sido tan gigantesco el desarrollo, en los últimos 20 o 30 años. Hay una cifra que te doy para que compares todos los cambios. Dale. Desde Grecia hasta 1914 las mujeres no solo no fueron sujetos políticos, sino que eran casi esclavas. Y recién en 1913, el primer país, creo que fue Suecia, les permitió votar a las mujeres en los comicios campesinos. Suecia en ese momento no era nada, era como si dijéramos Chascomús en el planeta. O sea que las mujeres hace un siglo no podían ni votar, y hoy ya 65 países fueron gobernados por mujeres, algunos varias veces, y algunos muy importantes como... O sea, vos apostás no solo al progreso tecnológico material, sino a un progreso también en términos, si querés, de... Es que ha mejorado más la vida y la libertad y la política cultural que incluso que la tecnología. Vos fíjate que los supersónicos hicieron los autitos voladores, todo el mundo sabe que el futuro nunca llega por los autitos voladores, cosa que es mentira, porque les podemos mostrar 600 cosas que son mucho mejores que los autitos voladores, y no llegaron. Más de avanzada
avanzada. Más avanzada. Por ejemplo, el celular todo el día a mano para que sea nuestro comando de vida para 5.000 millones de personas. Ya somos cyborg, tenemos el celular como parte del cuerpo. Como parte del cuerpo. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, vos fíjate que nadie imaginaba el matrimonio igualitario, la lucha feminista, ni una menos, la ley de igualdad de género, de paridad de género, que se discuta, más decir, bueno, las mujeres todavía ganan un 20% menos que los varones, que yo, pero eso se discute hace un siglo. Las mujeres, primero no ganaban nada porque no trabajaban, y la que trabajaba, claro, si pedía un aumento, yo le daba un cochetazo. ¿Qué posición tenés con el matrimonio igualitario? Porque viste que hay posiciones bastante, digamos, obviamente hay una mayoría. Bueno, yo me casé, así que yo me casé con mi marido, con otro hombre, así que ya digamos que... ¿Qué opinas de aquellos que desde cierta militancia gay estaban en contra, aduciendo que la identidad propia de parte, digamos, del homosexual era estar siempre por fuera del corsé institucional? Bueno, fue fuerte, yo me acuerdo que hubo... Mira, desde que se creó la homosexualidad, que es en 1860, hasta 1960 que los homosexuales, como ese famoso artículo de la Rolling Stone cuando se hace el primer año, la primera marcha gay en el 70, después de un año de las luchas de Stonewall, que empieza ahí el orgullo gay. Claro. Durante ese siglo primero de homosexualidad, los homosexuales eran menos que nada. Pero la gente que no vivió aquella época no sabe, pero ni siquiera hoy en Arabia Saudita, el nivel de asco y de repudio y de agresión que recibíamos los que no éramos heterosexuales. Entonces se creó eso. Ahora, ante eso te quedaban dos cosas. Una pequeña minoría, entre la que me incluyo, que era militante, luchó, se mostraba, y lo cajaban y lo golpeaban todo el tiempo. Ahí estaba un tipo como Néstor Perlonguer, el poeta y fundador del FLH, Manuel Puig y Mujica Lainez y otros que colaboraron casi clandestinamente para crear y dieron dinero para las primeras reuniones de esos grupos, los primeros afiches y las primeras revistas, hasta montones de militantes anónimos, ¿no es cierto? Claro. Entonces fue todo como una época heroica, éramos casi, entre comillas, como una guerrilla que no hacía guerrilla, pero que quedaba bárbaro, como la lucha, claro, en la montaña, con la barba y al viento y qué sé yo, pero nos cagaban a golpe y éramos 8 locos en la nada, y lo mismo pasaba en Nueva York, eran 80, y en París eran 800, pero quiero decirte, en todo el mundo éramos 20.000 personas que durante 30 años nos comíamos los latigazos. Esa lucha, junto con muchas otras, especialmente a partir de la aparición del SIDA y la lucha para lograr remedios y parar la epidemia de SIDA, que fue monstruosa, y hizo que muchísima gente comenzara a participar por solidaridad. Mucha gente que incluso no era gay, familiares, empezaron a ver que sus hijos morían porque los medios públicos no le daban ningún grado de atención y que había una gran maldad, incluso de instituciones sanitarias, todos, porque eran gays, se lo merecían. La Madre Teresa dice la famosa frase, dice, el SIDA es un justo castigo para una conducta sexual incorrecta. Bueno, ¿no? Y eso era la voz que decía. Yo me acuerdo Batato yendo a la radio a pelear con un cura que tocaba la guitarra en la radio, qué sé yo, que decía que a los homosexuales, que por suerte no teníamos que salir a matarlos ahora porque Dios los mataba con el SIDA, ¿no? Bueno, eso se decía todo el tiempo. Entonces, quiero decir, ahí todo eso sensibilizó a mucha gente que veía a los homosexuales como algo horrible, y se amplió la lucha, y ahí empezaron a surgir un montón de reivindicaciones. Una de ellas fue el matrimonio igualitario. Claro. Para mí fue un gran hito en lo que para mí va a ser el futuro, que es terminar con las identidades que me tienen las bolas por el piso. Sí, basta de identidades, no importa que seas gay, lesbiana, trans, hetero, precámbrico, hetero, lo que se te ocurra. Una cárcel. Es una cárcel, la identidad es una cárcel. Y me parece que justamente termino con eso porque permite, en todos los lugares que se aprueba, es una prueba que está pasando, que se aprueba el matrimonio igualitario, incluso los sectores conservadores, en poco tiempo dicen, pero los gays son seres humanos. Ay, mira, me di cuenta. Eran personas, qué sé yo, en la cama deben hacer cositas asquerosas que a mí no me gustan, qué sé yo, porque nadie tiene fantasías homosexuales. No, claro, no, y además, tipos que por ejemplo, que salen contra travestis y si quieren penetrarlo, después te dicen, qué asco que los gays se penetran por el culo. Bueno, aparte, creyendo que todos los gays se penetran. Hay millones de versiones. Unilinealidad. Bueno, ¿no? Entonces me parece que creó el hecho de que, bueno, somos todos personas, aunque seas gay o que seas lesbiana, que yo, no quiere decir que es un paraíso actual. Pero comparado con lo que eran los 60, 70, incluso 80, ha habido, Foucault es el primero que piensa, liberémonos de ser gay.
Ah, mira. ¿No? Mira. O sea, no lo dice tan así, pero está diciendo eso, y yo sí lo digo. Liberémonos de ser gay. Totalmente, me encantó. Escúchame, Daniel, nos contás, vas a dar estamos cerrando la nota. Sí. Un curso de Borges, me quedó todo el tema Borges, pero para la próxima. Bueno, Borges para mí es el gran regalo del mundo a la Argentina, es impresionante. Uno lee, por ejemplo, yo... Es el gran regalo del lenguaje a la Argentina, ¿no? Del lenguaje. Piglia tiene una frase que dice, cuando Borges entendió cómo escribir en castellano su inglés, digamos, descubrió la mejor forma de hacer literatura en castellano desde Quevedo. O sea, desde 1615 para acá, de muerte de Cervantes y de Quevedo, no tenemos un escritor equivalente. Es uno de los 100 de la historia de la humanidad en todos los idiomas. Bien. Y es un tipo genial, pero es un tipo que exige un cierto ingreso. Por ejemplo, Nietzsche, cualquiera puede comprar un libro y leerlo, pero cuando vos te querés meter un poco en Nietzsche tenés que hacer algún curso, seguir a alguien, etcétera, etcétera. Sí. Yo me acuerdo que leía a Nietzsche por una vez en la adolescencia y no entendía un carajo, claro. Porque cuando él dice toda convicción es una cárcel, incluso yo me enojaba porque yo quería militar para cambiar el mundo, no entendía, y en la cárcel entendí que toda convicción es una cárcel. Total. Bueno, como ahora dijimos la identidad. Bueno, con Borges pasa un poco eso, digamos, uno tiene que insistir y tener alguna puerta, y yo cada 2 años ahora, antes daba hasta 7, 8, 15, tipo vos lo que estás haciendo, sí. Llenaba microestadios de 200 personas, dando cursos de Borges, tuve 30.000 alumnos, 30 y pico de mil, en los cursos de Borges, pero ahora lo estoy dosificando, y ahora voy a hacer como para una pequeña minoría, porque es en un bar, que es el Bebop Club, que está abajo de Aldos. ¿Y cómo se puede enterar la gente? Mira, en mi página de Facebook, que Daniel Molina, porque hay millones de Daniel Molina, Dani Moli, o siguiéndome en Twitter, cada tanto yo pongo, y ahí pongo el link a un blog, donde está toda la información. ¿Para el curso cuándo empieza? Empieza el lunes 7 de agosto y son los lunes de 7 a 9. Excelente, bueno, gracias por venir. Hablamos con Daniel Molina, autor del libro Autoayuda para Snobs, Diálogos en una cafetería moderna. Bueno, ¿la pasaste bien? La pasé perfecto. Tranquilo. Me prometiste que alguna vez íbamos a hacer alguna jam session filosófica, literaria. Una vez tenemos que hacerlo. Sí, pero obvio. Bueno, esto fue como una jam, ¿no? Una cosa así. Nos quedaron un montón de audios que preparó Mariana. Pobre, trabajando todo el domingo a destajo, pero bueno, estaba La radio es así. Es así, no entra todo. Nos vamos a la pausa escuchando The Verve, el Bittersweet Symphony. Antes habíamos escuchado a los Talking Heads, mis preferidos, With Our Love. Gracias. Amo esa canción. Amás esta canción para vos, para Daniel Molina.